Hola, hola, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Mis amados, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Así que para eso les vamos a dar la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a esperar un segundito solamente que los que están en la sala de espera puedan integrarse con el resto de nosotros. Aló, aló, muy pero muy buenas noches. Qué gusto tenerlos por acá, mis amados. Sean todos ustedes bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio nos encontramos dando cobertura a congregaciones en 16 países, llevando esa palabra de evangelismo para conquistar las naciones para Cristo. Nos sentimos muy honrados de poder estar aquí esta noche como parte de esta escuela de formación ministerial. El Señor nos pidió que formáramos a un equipo de guerreros de Cristo para conquistar las naciones para Él. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Esta escuela es una plataforma o una página donde ustedes pueden adquirir más información, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros aquí tenemos varias clases. Eh, Hay escuelas de intercesión, de adoración, escuelas del Espíritu Santo, de evangelismo, hay escuelas pastorales, escuela del maestro, escuelas de liberación y así sucesivamente. Cada una de estas escuelas trae el propósito de ir formando a una persona con un llamado. Por ejemplo, tenemos a tres escuelas proféticas. Tenemos la escuela, eh, 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 la escuela de inicio, ¿verdad? Tenemos la escuela intermedia y la avanzada. Tenemos escuelas del reino, escuelas de guerra espiritual, escuela pastoral y así sucesivamente. Tenemos 20 diferentes escuelas. ¿Cómo se estudian estas escuelas? Bueno, básicamente lo que hacemos es que ahí la hemos dividido en unos módulos de 3 enseñanzas. O sea, se le da el código para que usted pueda abrir 3 enseñanzas y esas 3 enseñanzas las va a estudiar, va a sacar un resumen de cada una de ellas y después tiene una hora por WhatsApp conmigo para poder así ayudarle personalmente cuáles son sus necesidades y contestar sus preguntas. Nosotros como ministros nos esforzamos para que haya un seguimiento de cada uno de los que están en la escuela para poderles ayudar. Luego tenemos clase los martes, los miércoles y los jueves por Zoom, así como lo vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Y en cada una de estas clases le vamos a regalar un manual o un libro. Siempre usted va a tener que anotar el código de acceso para poder enviarnos su código y de esta manera poder recibir un libro virtual que se va a convertir en la biblioteca que usted necesita para poder continuar con sus estudios. Bueno, esto es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. La escuela es completamente gratis. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. La palabra de Dios no se vende, así que usted no va a pagar por nada, ni por los libros, ni los manuales, pero sí hay ciertas reglas que no todos pueden calificar. Es importante que las personas que entran a la escuela, esto no es para un discipulado, no es para conocer mejor la escritura, no, esto es para ser formado para un trabajo que tiene que hacer dentro de la congregación, ahí donde usted se congrega, ¿verdad? Y de esa manera cumplir con el propósito divino que Dios marcó para su vida. Bueno, el día de hoy tenemos una enseñanza muy importante. Vamos a continuar hablando de lo profético. Hay diferentes grupos que hoy vamos a estudiar como lo que es una compañía de profetas, lo que es una escuela de profetas y lo que es un presbiterio profético. Así que yo espero que el día de hoy usted esté preparado
nosotros estamos muy contentos y esta enseñanza va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Ahora sí. Buenas noches, mis amados. Que el Señor... Espérate, otra vez. Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. Esta noche vamos a ver este tema acerca de lo que son las compañías proféticas, las escuelas proféticas y el presbiterio profético. Para comenzar con este tema, primero quiero que leamos lo que dice en Josué, capítulo 18, versículo 1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Entonces aquí vemos que bajo la dirección de Josué, los israelitas erigieron el tabernáculo donde estaba el arca del pacto y lo pusieron en Silo. Recuerde que para los israelitas el arca del pacto era la presencia misma de Dios. O sea que el tabernáculo era el centro de su adoración, era el centro de su actividad espiritual. Entonces, para este tiempo, en tiempo de Josué, el tabernáculo con el arca del pacto está en Silo. Pero más adelante nosotros vemos que en la época de Elí y durante la infancia de Samuel, el arca del tabernáculo, después vemos que los filisteos se llevaron el arca. Y esto denotaba para ellos como que Dios había abandonado Silo. Esto lo vemos en Salmos 78, 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. O sea que para ese tiempo los israelitas, como los filisteos se habían llevado el arca, para ellos es como que se habían llevado la presencia de Dios y ya no estaba con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Se quedaron ahí sin tener la presencia de Dios en Silo. Los filisteos se habían llevado el arca del pacto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Samuel, el profeta de ese tiempo, para la gente era como el vocero de Dios. Y entonces, ya que no tenían el arca, entonces los israelitas empezaron a reunirse alrededor de Samuel o en torno a Samuel. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 17. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. O sea que Samuel edifica un altar a Jehová y dice que su casa estaba en Ramá. Recuerde que Samuel era un profeta y en la casa de un profeta era algo muy honorable. La gente iba y buscaba del profeta Samuel, llegaban a su casa y se reunían en torno a él. Ahora, luego más adelante nosotros vemos por primera vez el concepto de una compañía de profetas en el tiempo de Samuel. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Entonces lo que habíamos hablado al inicio acerca de Samuel es porque en el tiempo de Samuel es donde nosotros vemos por primera vez lo que son las compañías de profetas y las escuelas de profetas. Ahora aquí Samuel está hablando de una compañía de profetas. ¿A quién le dice esta palabra? Samuel se lo está diciendo a Saúl. Entonces, en base a esto, vemos nosotros que dice que había una compañía de profetas que dice que descendían de un lugar alto. Los profetas normalmente subían a los lugares altos para tener sus reuniones y para recibir dirección de Dios, para estar en el secreto de Dios. Ellos buscaban los lugares altos para profetizar desde ahí. Pienso que también ellos profetizaban sobre las ciudades y por eso buscaban los lugares altos. Número dos, una cosa que vemos es que dice que era una compañía de profetas, es decir, que eran varios profetas que venían juntos. Ellos no caminaban solos. Los profetas de ese tiempo no eran llaneros solitarios,
sino que ellos caminaban en compañías. Y mis amados, hoy en día es muy difícil encontrar una compañía de profetas, porque hay tantos ministros que tienen celo, competencia, que más bien quieren andar uno por otro lado y otro por otro. Pero en ese tiempo y el modelo bíblico que vemos aquí es que los profetas andaban en compañías para complementar la revelación de Dios. Yo creo que en ese tiempo tiene, y en este tiempo creo que tiene que volver eso, tiene que ser restaurado esa unidad. Entonces, dice también que delante de la compañía de profetas venía, ¿quiénes venían? Dice que delante de ellos venía salterio, pandero, flauta y arpa, es decir, los que tocaban instrumentos musicales. A través de toda la Biblia, nosotros vemos que lo profético siempre está relacionado con la música, con el cántico, con la alabanza y la adoración. Entonces, delante de ellos iban los que tocaban las flautas, los salterios, los panderos, flauta y arpa. Y lo otro que vemos es que dice que ellos profetizaban. Y dice que profetizaban al son de los instrumentos. Como que la música tenía algo para inspirar o hacer fluir lo profético. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Eliseo pide un tañedor para profetizar. Vamos a ver ahora lo que dice 1 Samuel capítulo 10, versículos 9 y 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Mire qué interesante. En el texto anterior que leímos, Samuel le decía a Saúl que él iba a encontrarse con una compañía de profetas y le dijo que el Espíritu de Jehová vendría sobre él con poder y profetizaría con ellos y sería mudado en otro hombre. Este texto que leemos ahora es cuando Saúl se encuentra con esta compañía de profetas y dice que pasó justamente lo que Samuel le había dicho, que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y dice que Saúl profetizó con ellos. ¿Qué vemos aquí? Saúl no era un profeta, pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Número uno, como había sido profetizado para él. El profeta Samuel había profetizado que eso iba a ocurrir. Número dos, vemos que esto ocurre por causa de la función que estaba en la compañía de profetas, que activó la unción profética para que él pudiera moverse en ese mover profético y él pudiera profetizar en medio de los profetas. El hecho de que alguien profetice en determinado momento no lo hace profeta. Pero precisamente este tipo de activación, estas reuniones entre los profetas, son para que bajo un manto profético la gente pueda activarse y profetizar en medio de los profetas. Vemos aquí que a pesar de que Saúl no era un profeta, por cuanto había una unción profética, un mover profético en ese lugar, por esa compañía de profetas, vemos que algo fue activado y Saúl empezó a profetizar. Otro ejemplo que vemos aquí, vamos a ver 1 Samuel, capítulo 19, versículos 18 al 20. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Mire qué interesante. Luego dice que vieron la compañía de profetas y dice que Samuel estaba ahí y los presidía. Aquí vemos claramente que el que dirigía esa compañía de profetas era Samuel. Él era el maestro de esa escuela que ya se había convertido en una compañía de profetas. Y dice que vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. O sea, no solo le pasó a Saúl, sino también a sus mensajeros. No solo por el cumplimiento de la palabra profética para Saúl, sino que en este instante, sobre esos mensajeros no había esa profecía de que ellos iban a profetizar. Pero por la unción profética que estaba en ese lugar, por la compañía de profetas, los mensajeros también profetizaron. Ahora, aquí dice que estaban en Naiot, en Ramá. ¿Qué es Naiot?
Bueno, nosotros vemos que la palabra Nayot se traduce como el dormitorio de los profetas o el lugar donde estaba la escuela profética que tenía Samuel. De hecho, si usted mira una versión en inglés que se llama el Complete Jewish Bible, usted va a ver que en ese versículo le dice a ese lugar The Prophet's Dormitory, o sea, el dormitorio de los profetas. Y en este grupo de gente que estaba ahí en Nayot, ellos estaban ahí y Samuel tenía una escuela profética en ese lugar. Y ellos vivían ahí como en un internado, ese era su entrenamiento. Y este grupo de hombres vivía ahí cerca de Samuel y bajo su dirección practicaban la adoración y la alabanza. Y era una escuela profética. Ellos estaban bajo un entrenamiento continuo en esa escuela profética. Entonces vemos que Samuel en este tiempo es cuando primero se mira lo que son las compañías proféticas y lo que son las escuelas proféticas. Ahora, ¿qué es un presbiterio? La palabra presbiterio la encontramos en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver qué es lo que dice. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces nos dice aquí que Timoteo recibió un don a través de la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué significa presbiterio? Bueno, presbiterio es una palabra que se origina del término griego presbuterion, que significa el orden de los ancianos. Eso significa presbiterio. Entonces, esta palabra, cuando hablamos de ancianos, no quiere decir de edad, sino que se refiere a ministros maduros. Es un grupo de ministros maduros que componen el gobierno de la iglesia local. Eso es muy importante. O sea que el presbiterio que le impuso las manos a Timoteo y le profetizó, eran ese grupo de ministros maduros que gobernaban la iglesia local. Cada iglesia local tenía su grupo de ancianos, su presbiterio. Entonces un presbiterio debe ser capaz de ministrar proféticamente, de imponer las manos y de impartir. Esto es muy importante. El presbiterio es el instrumento de la iglesia local para impartir y liberar dones de ministerio. Si lo vemos de una perspectiva bien amplia, en una congregación local o en una iglesia local debería de haber todos los ministerios funcionando, que estos son los que conforman el gobierno de la iglesia local y deberían ser los que imparten, ministran y ponen manos a los nuevos para activarlos, para impartirles dones, para que ellos también comiencen a funcionar en los dones del ministerio. Ahora, ¿cómo se establece un presbiterio? Bueno, en primer lugar, tiene que ser hecho con sabiduría apostólica, porque no se puede establecer en un presbiterio a alguien que es un neófito, alguien que es inmaduro, alguien que no está definido, alguien que es de doble ánimo, sino que tiene que ser alguien que tenga madurez. Y un presbiterio, vamos a ver algunos textos que nos hablan un poco acerca de este tema. Vamos a ver primero Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces aquí nos habla de que había que establecer ancianos en cada ciudad, es decir, un grupo de gobierno para cada iglesia local. También vemos Hechos, capítulo 14, versículo 23, que nos dice lo siguiente. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto nos habla también de lo mismo, de este grupo de ministros maduros que eran los que dirigían cada una de las iglesias locales. Y vemos que dice de que habiendo orado con ayunos, es decir, no era algo que podían hacer así nomás, no era que, voy a agarrar a sino que era algo que tenían que hacer orando, tenían que pedirle la guía al Espíritu Santo para que les ayudara a elegir quiénes eran los que iban a formar parte de ese grupo. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vemos que en este caso es el Espíritu Santo el que trae la dirección para quiénes son los que van a cumplir este trabajo. El liderato de la iglesia local es la pluralidad de los ancianos, o sea, la diversa función que denota un ministerio de equipo o presbiterio.
Entonces esto es muy importante que lo comprendamos. Vamos a ver Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Está hablando de los ancianos que administraban la iglesia local, pero incluso Bernabé y Saulo eran parte de un presbiterio. La función de los ancianos o del presbiterio en ese tiempo eran principalmente las funciones espirituales de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 15, versículos del 2 al 4. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea que el gobierno de la iglesia estaba conformado por los apóstoles y los ancianos, el gobierno de la iglesia local, porque el apóstol no necesariamente tiene que estar dentro de la iglesia local, porque normalmente está yendo sobre ver las diferentes obras o las diferentes iglesias, pero juntos los ancianos y los apóstoles conformaban el gobierno de la iglesia. Vamos a ver Hechos capítulo 15, versículos 6, 22 y 23. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Entonces vemos nuevamente cómo se refiere a los apóstoles y a los ancianos, como el grupo que gobernaba la iglesia. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, no era el apóstol solo, ni los apóstoles solos que decidían, sino que en conjunto con los ancianos, autoridades de la iglesia local, tomaban las decisiones y las entregaban. Dice, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. También podemos ver Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y también tenemos 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, que nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea que los ancianos que gobiernan bien dice que merecen honra, y no solo honra, sino doble honra, sobre todo aquellos que predican y enseñan la palabra. Porque un anciano que gobierna la iglesia, que Dios lo ha puesto en el gobierno de la iglesia, que predica y que enseña, es alguien que debe ser honrado y respetado, porque es honroso servir al Señor en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Ahora, vamos a ver los tipos de presbiterios. En una congregación local, un presbiterio normalmente estaría integrado, como mencionó Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que dice que fueron puestos en la iglesia. Una iglesia local completa debería tener a las personas que cumplen con cada una de estas funciones. Y esto sería un presbiterio. Ahora, hay diferentes tipos de presbiterios. Un presbiterio apostólico se llama así cuando la persona que lidera el presbiterio es un apóstol. Ahora, en un presbiterio apóstol no significa que todos los que forman parte de ese presbiterio sean apóstoles, pero todos fluyen bajo el manto ministerial del que dirige ese presbiterio.
en ese caso un apóstol. O sea, en un presbiterio siempre hay uno que modera, uno que los demás reconocen que tiene la autoridad, ya sea por años de servicio al Señor, uno percibe, uno sabe quién es el general que tiene el rango y a quién uno le cede la autoridad en un presbiterio. Por eso cuando se realizan eventos o congresos proféticos y apostólicos, muchas veces se cita a muchos ministros, apóstoles, profetas, pero todos reconocen quién es el que tiene la autoridad y uno se somete. No importa si uno es el anfitrión, pero uno reconoce sobre quién cae el peso de autoridad y uno se somete y reconoce a esa persona como el moderador del presbiterio. Y entonces se somete a la instrucción o lo que esa persona diga. Normalmente por la humildad y la madurez del que modera, también toma en consideración lo que los demás reciben del Señor. Pero si el que modera es un apóstol, entonces ese es un presbiterio apostólico. Aunque los que estén en ese presbiterio no sean todos apóstoles, pero van a fluir bajo ese manto apostólico el momento en que está operando ese presbiterio. También está lo que es un presbiterio profético, que es cuando la persona que lidera el presbiterio es un profeta, de manera que los demás fluirán bajo ese manto profético, esa unción profética. Y existe también lo que es un presbiterio mixto, un presbiterio apostólico profético. Debido a la persona que lidera ese presbiterio, fluyen las dos unciones. Y también pueden haber personas con niveles de autoridad diferentes, uno en lo apostólico, uno en lo profético, y entonces es un presbiterio mixto, apostólico, profético. Ahora, ¿cuál es la intención o la función de un presbiterio? Impartir dones, activar y bendecir. Ahora, hablamos de la palabra impartición, y es una palabra que nos tiene que quedar muy clara. La impartición es la principal función de un presbiterio. Impartir quiere decir compartir, comunicar un don o dar una parte de. Normalmente uno imparte de lo que uno es o lo que uno tiene. Uno no puede impartir de lo que no tiene, pero alguien que fluye en los dones proféticos va a impartir dones proféticos o los va a activar. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice, quiero veros para comunicaros algún don espiritual. Esto nos habla de esa impartición. O sea, confirmados, dice, a fin de que seáis confirmados. Confirmados en lo que ya el Espíritu Santo les ha dicho que son o que tienen, en lo que sienten, en lo que fluyen. Entonces el apóstol o el profeta vienen para confirmar a través de la impartición de ese don. Cuando uno imparte un don o da una confirmación, entonces eso es una confirmación y la persona puede decir, ay, esa es confirmación, el Señor me había hablado de esto. Profetas ungidos por Dios son el vehículo motor del nuevo mover de la activación profética del pueblo del Señor. Como dijimos, la impartición es de lo que uno tiene. Entonces, los profetas lo que van a impartir son la unción profética. Entonces, la unción en ellos, depositada por el Espíritu Santo, es impartida poderosamente al espíritu de los hijos de Dios, produciendo en ellos un despertar de los dones y habilidades proféticas, detenidos y poco usados. Algunas personas que ya tienen el llamado profético, pero que todavía no se está viendo manifestado en ellos, pero necesitan recibir esa activación. Miren, por ejemplo, el caso de Elías y Eliseo. Eliseo tenía un llamado profético poderoso, pero todavía no se había manifestado en su vida. Elías aparece en el momento justo para activar a Eliseo en su vocación profética, iniciar así un camino de formación ministerial que haría de él en el futuro un padre para Israel y su carro o fuerza conductora de la nación. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces vemos aquí que viene un profeta maduro, Elías, y dice que
él echó el manto sobre Eliseo. ¿Qué nos indica esto? Esto es una impartición, una activación para Eliseo, hasta llevarlo a tomar decisiones importantes que le colocarían a lo largo de la venida, que lo conduciría hacia su destino profético en Dios. Vamos a ver cuál fue la reacción de Eliseo al recibir esto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? La activación profética de Eliseo a través del manto, la unción profética de Elías, lo hizo reconocer rápidamente y con claridad su llamado ministerial. Eliseo entendió lo que estaba ocurriendo en ese momento y tomó las decisiones que nunca antes había tomado, de dejar atrás en lo que él estaba trabajando y ir con Elías para ser formado como profeta. La activación profética de nuestros días hará lo mismo con multitud de hombres y mujeres llamados por Dios y que todavía no han tomado las decisiones que deben tomar para atender el llamado del Señor. Pero vendrá la activación profética y entonces tomarán la acción. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces vemos qué rápido fue la reacción de Eliseo. Él entendió lo que estaba ocurriendo y él, ¿qué fue lo que hizo? Tomó los bueyes con los que él había estado arando y dice que los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Es decir, se estaba deshaciendo de con lo que él trabajaba antes. Él dijo: de aquí en adelante yo voy a seguir el llamado que Dios me está haciendo en este momento. Y él fue tras Elías y le servía. El manto de un profeta y la activación profética sacará al discípulo de la última posición y lo colocará al frente de su destino. Si usted mira, dice que Eliseo, cuando él estaba arando, dice que habían 12 yuntas y dice que él tenía la última. Es decir, él es el que estaba hasta atrás, él tenía la última yunta. La activación profética sacará al discípulo de la última posición y lo colocará al frente de su destino. Lo sacará de atrás, de abajo, de la cola, y lo pondrá en el lugar asignado por Dios para él, arriba, adelante y a la cabeza del nuevo mover del Espíritu. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, esta impartición, esta activación. Pero vamos a ver que hay muchas formas en cómo se imparte. Hay diferentes formas de impartición. La primera es a través de las palabras. La voz es la expresión del espíritu. Las palabras son muy importantes. Vamos a ver ejemplo de una impartición por medio de la palabra. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesús. Quiere decir que los apóstoles que anduvieron con Jesús fueron más que impartidos durante 3 años y medio, porque Él les estuvo hablando palabras que eran espíritu y eran vida. Y eso les impartió. Esa impartición estaba, hizo un depósito en el corazón de ellos. Y vamos a ver que cuando Jesús estuvo sobre la tierra, ellos estaban recibiendo ese depósito y tal vez al inicio ellos no supieron cómo usarlo. Pero cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo vino a la tierra, se activó lo que estaba dentro de ellos. Ese depósito fue activado. Y usted puede ver a un Pedro que antes había estado negando a Jesús. Después viene el Espíritu Santo, es activado y comienza a hablar con una sabiduría que convierte a miles. Pero por la impartición que ya había recibido de las palabras del Señor Jesús. Es decir, esas palabras que eran espíritu y son vida, ya estaban en su depósito, solo necesitaban ser activadas y cobrar vida. Vamos a ver primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses de una palabra que les fue impartida. Entonces, la primera manera en cómo se imparte es a través de la palabra. Por eso es muy importante qué palabras le damos a nuestra gente. Y debemos tener mucho cuidado qué es lo que les estamos hablando, porque lo que nosotros hablamos puede edificar, pero si nosotros no tenemos cuidado y estamos hablando cosas que no debemos, podemos destruir en vez de edificar. Por eso hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos hablando, porque lo que hablamos puede ser para vida o puede ser para muerte. Es importante lo que impartimos. Tenemos que impartir palabras de vida, palabras que activen, que levanten, que edifiquen. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 10, versículo 44, donde vemos otra manera en cómo se imparte. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí nos habla de la predicación. La predicación es otra manera en cómo se imparte, no solamente por palabras, sino mientras se está predicando la palabra. Usted recuerda lo que ocurrió cuando el apóstol Pedro, que había estado en la azotea en la casa de Simón el curtidor, y le llegaron a decir que Cornelio lo estaba esperando y tenía a la gente reunida para que fuera a predicarles. Dice que durante el discurso, en este tiempo diríamos la predicación o la enseñanza, él estaba predicando la palabra y el Espíritu Santo vino sobre ellos, sobre las personas que estaban oyendo esa palabra. Y hubo una impartición especial a través de la predicación que Pedro estaba haciendo. Deuteronomio 32, versículos 1 y 2, nos habla de la enseñanza como una forma de impartición. Vamos a leerlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Yo sé que en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos ejemplos de la impartición por la enseñanza, pero es muy importante lo que aquí dice, porque aquí está hablando de la naturaleza, pero está hablando como el Señor mismo dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces es como que desde arriba cae, y así como en la tierra absorbe la lluvia, así es la enseñanza que viene directamente del Señor, que es una impartición directa. Entonces también a través de la enseñanza, y en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos de cómo a través de la enseñanza también se imparte. Otra manera en cómo se imparte es a través de la conversación. Y no debemos menospreciar los momentos en que estamos compartiendo con los hermanos, que estamos conversando con ellos. A veces estamos hablando con ellos, a veces estamos compartiendo los alimentos, comiendo juntos, y mientras estamos conversando, ahí hay una impartición. Y uno siente que la persona está recibiendo. Y de pronto llega y entonces, hay una impartición ahí. Y es algo tremendo porque pareciera algo muy sencillo. A veces solo estamos compartiendo los alimentos, pero la conversación de repente empieza a haber una impartición. Es algo que fluye naturalmente. Y es importante entender que también de esa manera podemos ser impartidos. Hay una impartición del Espíritu de esa manera. Hay personas que religiosamente creen que solo se puede recibir cuando hay una prédica, cuando hay una oración, pero también hay impartición incluso cuando estamos ahí conversando, pasando tiempo juntos. También ahí hay una impartición. Vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aquí esto lo dicen los discípulos del Señor Jesús. Ellos habían estado platicando por el camino con él y ellos sentían que el corazón les ardía. ¿Por qué? Porque estaban siendo impartidos de la palabra, la manera como él hablaba la palabra. Entonces vemos que también a través de la conversación puede haber una impartición. Ahora vamos a ver 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 y 6. Vemos que la profecía también es una manera de impartición.
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Aquí Samuel le está profetizando a Saúl lo que iba a ocurrir. Hay una impartición a través del profetizar o a través de la profecía. Cuando uno profetiza, está impartiendo vida a través de la palabra que está siendo profetizada. Otra manera en cómo uno imparte es a través de la asociación. El asociarse con alguien es una manera de impartición. Primera de Samuel capítulo 19, versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Vemos aquí que estos mensajeros de Saúl no eran profetas, pero como ellos llegaron a ese lugar donde estaba la compañía de profetas y estaba Samuel, dice que vino el Espíritu de Dios sobre ellos y ellos también profetizaron. Cuando tú pasas tiempo con alguien, cuando te asocias con alguien, eso también vas a recibir una impartición. Piense, por ejemplo, en lo que pasó con Elías y Eliseo. Eliseo anduvo con Elías por 14 años y dice que él le servía a Elías. Pero en todos esos años que él pasó con Elías, él estaba siendo impartido. El pasar ese tiempo juntos, asociándose con Elías, él estaba siendo impartido. Por eso es que después vemos que cuando Elías es llevado al cielo, dice que Eliseo después tomó el manto de Elías y dice que golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía Elías. Es decir, él había sido impartido de lo que de Elías. Y por eso hizo las cosas de la misma manera. Él había recibido esa impartición. Entonces, si tú te asocias con profetas, vas a terminar profetizando. Pero si te asocias con murmuradores y con rebeldes, entonces así vas a terminar. Por eso es importante con quién te asocias. Asóciate con las personas que profetizan la palabra de Dios, porque eso te va a bendecir. Vas a ser impartido. También vemos que impartición por contacto físico o por objetos tangibles. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Aquí vemos que hubo un ungimiento con aceite, pero hubo una impartición sobre David. La unción de Dios vino sobre él. Ahora, fue una orden de Dios que Samuel ungiera a David con todo el cuerno del aceite. Y en ese tiempo yo entiendo que ahora estamos en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. La unción es lo que importa. Pero aún en ese tiempo del antiguo pacto había una diferencia, porque David se le ungió con todo el cuerno, mientras a Saúl solo con la redoma de aceite, que era algo más pequeño. Entonces había una diferencia en cuanto al tipo de impartición o a la calidad de la impartición o al tipo de llamamiento de ungimiento que se les dio a ellos. Otra manera en cómo se imparte es a través de la imposición de manos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí vemos que hubo una impartición. Dice que Moisés impuso las manos sobre Josué y dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces vemos que aquí hubo una impartición. Moisés impuso las manos sobre él y la sabiduría que estaba en Moisés fue impartida, transmitida a Josué. Y dice que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Por eso vemos lo importante que es la impartición de un padre espiritual sobre un hijo. Porque Moisés era el padre espiritual y ministerial de Josué. Él le impartió de lo que él era. Esto es muy importante. Otro ejemplo donde vemos la impartición por imposición de manos es aquel texto en 1 Timoteo que leímos donde hablaba del presbiterio.
que dice que a Timoteo se le fue dado ese don por la imposición de las manos del presbiterio. Entonces vemos que la imposición de manos es otra manera en cómo se imparte. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 19, versículo 12, que es otro ejemplo de la impartición por contacto físico o por objetos tangibles. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esta es una impartición de una unción de sanidad y de liberación. Dice que tomaban los paños de Pablo y dice que se lo llevaban a los enfermos y dice que las enfermedades de ellos se iban. Ahora, como todo caso en esto, como todas las cosas, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Mire, en el caso de Moisés y Josué, Dios le habló a Moisés y le dijo que le impartiera a Josué, que le impusiera manos. No fue que a Moisés se le ocurrió hacerlo, sino que fue una instrucción de Dios. Y en el caso de Pablo con los paños, seguramente también esto fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo. No es que todo el que esté predicando y que esté sudando agarre los paños y se los empiece a tirar a las personas. No, no funciona así. Creo que es por dirección del Espíritu Santo. Porque si no es dirigido por el Espíritu Santo, se puede empezar a tomar incluso como un ritual, como algo religioso. Y vamos a entender que esto es por revelación. Vamos a ver ahora Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús le imparte a sus discípulos soplándoles. Le dice que les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, esta es otra manera en cómo se imparte. Pero también no es que todos los que van a soplar van a impartir del Espíritu Santo. Tiene que ser por la dirección y la guía del Espíritu Santo. Porque si no es por guía del Espíritu Santo y tú soplas, no, eso no quiere decir que estás impartiendo del Espíritu Santo. La impartición tiene que ser del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos puede guiar a impartir de diferentes maneras. Incluso el Espíritu Santo puede guiarnos a impartir de una manera diferente, como no se ha hecho antes. No es que siempre va a ser de la misma manera, porque Dios usa a las personas de diferentes maneras, en diferentes tiempos y momentos. Dios usa a cada quien como Él quiere de una manera particular. Pero es importante entender la importancia de la impartición. Y por eso es tan importante lo que son las compañías proféticas, las escuelas proféticas y los presbiterios proféticos. Porque de todos estos, el objetivo es esa impartición de la unción profética y que haya esa activación en las personas. Eso es lo importante y por eso es tan importante que entendamos esto. Gracias, Pastor José Luis, por esa hermosa enseñanza. Creo que nos quedó muy claro acerca de lo que son las compañías de profeta, las escuelas proféticas y también los presbiterios proféticos, ¿verdad? Creo que fue de mucha bendición para nuestra vida. Ahora vamos a darles un regalo esta noche, ¿verdad? Para todos los que están presentes. Vamos a darles este manual. Este es el manual número 25, los secretos del ámbito profético, ¿verdad? Para que usted pueda tener este manual, usted necesita enviar este código 494-909. 494-909. Envíelo al número de WhatsApp que está abajo. Tome una foto de esta imagen y envíela por favor al número de WhatsApp que está aquí abajo, más 505-8691-4973. Ahí lo va a enviar y pida su código, perdón, pida el manual. Y si de alguna manera quiere volver a escuchar la enseñanza, entonces puede pedir también el video que con mucho gusto se lo enviaremos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver si hay alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, por favor, levante su mano. Cuando le demos el micrófono, díganos su nombre y de qué parte del mundo se conecta. Y con mucho gusto vamos a tratar de contestar sus preguntas, ¿verdad? Vamos a ver.
levante su mano para que podamos contestar sus preguntas. Si no hay preguntas, bueno, entonces nos vamos a despedir y gracias por habernos acompañado. Vamos a estar presentes luego en la próxima enseñanza. Bueno, mis amados, que el Señor me los bendiga grandemente, que el Señor continúe derramando de su gracia sobre cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga grande y abundantemente. A ver, me parece que hay unas preguntas. Primero vamos a darle el micrófono a Norma. Norma, por favor, activa tu micrófono. Norma, por favor, activa tu micrófono. Ay, ya lo volvió a desconectar. Ahí. Hola, ahí está. Bendiciones, apóstol, Dios me lo bendiga, ¿cómo anda? Muy bien, gracias al Señor. Cuénteme. Bueno, yo quería preguntarle sobre esto que dijo que profeta y apóstol, ¿no es cierto? ¿Y cómo es del ministerio el evangelio? Por ejemplo, profeta, eh, perdón, apóstol, profeta y el evangelista, ¿cómo es? ¿Dónde, en qué parte queda? Bueno, en realidad, después del profeta, lo que hay son ancianos o maestros, que vienen siendo los pastores. Pastores, los Los pastores, maestros lo que de te la hablaba palabra. de los ancianos, está hablando los pastores, ¿verdad? Que son las personas que normalmente están a la cabeza en una congregación. Y los evangelistas, bueno, ellos también están ahí ayudando a la congregación, pero hacen un trabajo un poco diferente. ¿Me explico? Ajá. Claro, porque yo estaba escuchando y yo anoto siempre lo que van a anotar diciendo, entonces después para leerlo. Entonces yo pregunto, como el evangelista no está ahí, por eso pregunté para enterarme bien, Sí, está saber bien la hablando, lo que palabra. pasa es que el texto está hablando de un orden divino, ¿verdad? Claro, No es sí. a tener a todas las personas que tienen una labor dentro de la iglesia, sino a los que realmente actúan como líderes en las congregaciones. Amén, amén. Ajá. ¿Ok? Bueno, le voy a hacer una pregunta. El jueves, cuando usted dijo que le llame, ¿a qué hora había que llamarlo? Es que no hay que llamar, hay que escribir, hay que mandar un mensaje para estar en la lista y solicitar la entrevista. ¿Y a qué hora más o menos? Bueno, es que usted tiene que hacerlo temprano porque nosotros estamos llamando a todas las personas. Es que mire, no le puedo dar un horario porque depende de la necesidad. Hay personas que lo que piden una liberación y a veces eso se puede tomar hasta 2 horas. Y hay personas que solamente tienen una preguntita. ¿Me entiende? Entonces, va en dependencia de lo Yo, que pida la persona. claro, yo para anotarme en la escuela profética, Entonces, usted lo que necesita es una entrevista. claro, Solicite por una eso. entrevista Quería saber cómo. pidiendo la entrevista. Solo mande un mensaje solicitando la entrevista. Ajá, el día jueves. Bueno, Así es. sí, sí, apóstol. Ok. Dios Bueno, me lo bendiga mucho. que el Señor me le bendiga, mi niña, que el Señor continúe derramando de su gracia sobre usted. Bendiciones. Muy bien, ahora tenemos a Jacqueline Díaz. Jacqueline, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está. Buenas noches, apóstol, Dios les bendiga. Mi pregunta es que así como se imparte lo bueno, también se imparte lo malo, digamos, de las personas que tienen, por ejemplo, alguna, más que todo, ¿verdad? Espíritus inmundos, digamos, es una pregunta que yo tengo y me hago siempre. Por ejemplo, si uno va a un lugar y digamos, esta persona, por ejemplo, un brujo, ¿verdad? Está y uno se topa con esa persona, imparte eso a uno que, digamos, a una persona que está débil en la fe, Si le sí se imponen las puede. manos, si le imponen las manos, sí. Si le imponen las manos, sí le puede impartir.
pero también tiene que ver si la persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy importante saber si ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque no puede una persona que esté llena del Espíritu Santo recibir un demonio. No sé si me explico, Sí, apóstol. pero sí puede, sí puede. Hay que tener cuidado quién te impone manos, mi niña. Eso hay que Sí, tener es cuidado. una pregunta porque como a nosotros de Dígame. personas, sí, apóstol, como nos toca orar por las personas, entonces yo le preguntaba esto porque, por ejemplo, si uno solo tiene que orar por estas personas, digamos que son brujos, no pone uno las manos ni nada, no Pero ¿por pasa qué nada. vas a orar por un brujo, mi niña? Si se arrepintiera y quisiera tener un encuentro con el Señor y todo, uno Y no puede para poner eso, ¿para manos. qué le vas a poner manos? No, es una pregunta, uno no O puede sea, poner manos. lo que quiero llevarte al punto es que no se impone manos por cualquier cosa. Muy bien. O sea, usted para Excelente. hacer liberación tampoco tiene que poner manos, Muy bien. ¿ok? O sea, no Sí, tiene que gracias. poner manos para ninguna de esas razones. La única razón es que por qué ponemos manos es cuando vamos a ungir a alguien o cuando vamos a orar para sanidad, ¿verdad? O sea, el problema es que ahora se ha hecho tan común que la gente le pone manos a la gente por cualquier cosa y eso no es correcto. Usted no tiene por Mm. qué, usted puede orar por alguien y no necesariamente ponerle manos. Sí, y máximo, ¿verdad, apóstol? Si uno no sabe quién es la persona y nada más lo llaman Exacto, para orar. exacto. Muy bien. Gracias, apóstol. Muy Bueno, amable. para servirle, mi niña, para servirle. Que el Señor te bendiga grandemente. Muy bien, ahora Muy bien. vamos a darle el micrófono al pastor Martín Montes. Amén, amado siervo, muy buenas noches a todos. Es una bendición estar aprendiendo esto, lo de Nayot, lo de todo lo que es el presbiterio, que es el que dirige a los ancianos, que son pues los que están maduros en la fe, ¿no? Entonces, todo esto deja una enseñanza tremenda. Este, bueno, mi pregunta es, más que nada, ya este es el ministerio profético o esta clase, ¿cuál es? Bueno, mi niño, en esta clase nosotros enseñamos varias cosas. En este día sí enseñamos sobre el ministerio profético, pero no siempre, todos los martes, sobre el ministerio profético. Es como una pequeña muestra de lo que hacemos nosotros en la escuela. Es para que las personas puedan aprender. Mira, hay personas que tienen llamado, pero sus pastores no le han dado permiso. Entonces se ha hecho una clase que pueda entrar cualquiera que desee, aún sin necesidad de tener el permiso del pastor, ¿verdad? Pueden entrar cualquiera persona, pero para entrar a la escuela se requiere que el pastor les dé permiso. ¿Por qué? Porque es una escuela de formación ministerial. Bueno, yo en lo personal, yo ya tengo el permiso, ya me entrevistaron y ya estoy estudiando lo que me mandaron, o sea, yo estoy cumpliendo. Entonces, precisamente yo, pues sí, yo estoy aquí por crecer, por aprender, por estudiar, por estar en la escuela, por estar, capacitarme en esta escuela de profetas. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esa es la situación y mi pregunta más que nada. Y pues sí, ¿no? Igual lo que comentaba la hermanita, pues sí, no es cierto, no es una realidad. Nosotros, pues, estamos llenos del Espíritu Santo, es imposible que se nos transmita un espíritu inmundo, un espíritu sucio. Tenemos que estar bien espiritualmente en santidad y pues no, ahora sí que las manos se imponen específicas nada más, no ahora sí que para cualquier cosa. Así es, así es. Muy bien. Gracias, mi amado, por su pregunta. Yo le aconsejo de que vuelva a tener una entrevista para ver dónde lo han colocado, en qué parte de la escuela, para que le podamos explicar un poco mejor acerca de dónde está, en qué parte de la escuela está asignado. Esto sería el jueves, ¿verdad? El jueves, sí. Perfecto. Amén. Muy bien.
Cuídese mucho, que el Señor me lo bendiga grandemente. Bendiciones. Muy bien, ahora vamos a darle micrófono a Jenny Sánchez. Por favor, activa tu micrófono. Buenas noches, apóstol. Le habla el hijo de Jenny Sánchez, que Ajá, adelante. estaba aquí escuchando la clase y pues tengo una pregunta con respecto, es una pregunta que vamos a la historia de Eliseo, cuando agarró el manto de Elías, dice que lo le dio al agua y el agua se abrió, ¿no? El río se abrió. Correcto. Entonces, me llama la atención de que una vez recibí una palabra, de que encima mío había un manto profético. Entonces, mi pregunta es, ¿eso puede ser un don, un ministerio o qué es? ¿Sí me entiende? No, muy niño, no muy bien. Primero me hablaste de Elías y Eliseo. Eso lo Claro, entiendo. porque Eliseo recibe el manto de Elías. Sí. Entonces, cuando Eliseo recibe el manto de Elías, puede ejercer No, pero no en, es por eso que puede ejercer, mi niño. No es porque tiene el o- manto. Él no, o bueno, ejerce o porque era la ha señal, sido o era entrenado la por señal. 12 años. Él le Claro, puede ejercer porque fue entrenado por 12 años. Porque en ese versículo que usted menciona dice, e hizo las cosas como lo hacía Eliseo. O sea, él fue entrenado por 12 años. Por eso es que él pudo tener la unción. Pero si tú lees Segunda de Reyes, capítulo 2 versículo 15 dice que el espíritu de Elías vino a reposar sobre Eliseo. Por eso es que él pudo ejercer como profeta. Ahora, claro. 200 estudiantes de Elías. Habían 50 en Gilgal, habían 50 en Betel, habían 50 en Jericó y habían 50 que estaban cerca del río Jordán, pero ninguno de ellos recibió la unción. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es cuando usted honra el manto. O sea, el estar bajo la cobertura de una persona no hace que usted reciba la unción. La unción se recibe cuando una persona se somete y se sujeta bajo una unción y es formado, porque Eliseo tuvo que trabajar por 12 meses y él fue probado. Y cuando Elías le dijo, espérame aquí porque tengo que ir a Betel, él no lo dejó en ningún momento. O sea, no es solamente recibir el manto, es ser entrenado. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. O sea, mi pregunta es porque un día me dijeron eso, ¿sí me entiende? Sí, mi niño, Entonces, pero las cosas no funcionan así. Mira, mucha gente comete el error de que mira una unción profética sobre alguien, algunos hasta lo ungen, pero no debería ser así, porque la unción tiene que venir hasta que la persona está preparado y puede ser listo y enviado. Pero para eso tiene que ser formado. La persona tiene que tomarse el tiempo para enseñarte, para formarte, para educarte, principalmente en lo que tiene que ver con el carácter. ok, O sea, entonces sí puede ser, o sea, que sí puede recibir esas palabras, sí puede ser un principio para recibir formación. correcto, pero usted necesita ser formado, necesita ser enseñado, porque la unción, mira, nosotros la tenemos porque tenemos al Espíritu Santo, pero no la podemos usar porque no hemos aprendido cómo soltar ese poder. No sé si me doy a entender. Mira, te voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros podemos orar por un enfermo y se sana, pero el nivel de unción se va desatando conforme vas avanzando. Por ejemplo, la Biblia dice que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, o sea que ni siquiera los tocaba, solamente pasaba la sombra sobre. Ese es un nivel de unción muy alto. Y para eso son las escuelas, para enseñarles cómo desatar esa unción que Dios pone en la persona. Claro, yo lo entiendo, apóstol. Muy, 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 muy amable usted al responderme eso. Siempre a la orden, mi niño, siempre a la orden. Que el Señor me lo bendiga grande y abundantemente. Muy bien, ahora vamos a darle el micrófono a Elvia. Elvia Verónica. Apóstol,
Es que Ajá. mi esposa le quería hacer otra pregunta. Porque ¿Me estamos escucha, aquí pues, apóstol? A en ver, una reunión. permítame un segundo. No se puede trabajar así, mi niña. A ver, uno a la vez. Dígame. Elvia Verónica Cabrera Rojas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ajá. Buenas noches. Mi pregunta es, en base a Mateo 7:22, tengo una duda donde dice que amarás a tu Dios, a tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, es decir, si aún no estamos limpios para estar en ese alineamiento de amor al Señor, ¿puede ser usado con palabra profética a alguien? Bueno, mi niña, es que, mira, la unción Dios la da a quien Él quiere y como Él quiere. Cuando tú ves, por ejemplo, los dones del Espíritu en Primera Corintios, dice que el Espíritu Santo se los da a quien Él quiere. Si Él te da el don y tú lo profetizas o tú sueltas una palabra, si Él te lo dio, Él te lo dio. No está condicionado. No sé si me doy a entender, pero lo Sí, que está amén. hablando Mateo, está hablando que nosotros debemos de tener a Dios en primer lugar, que Él debe ser nuestro todo, nuestro primero, nuestro segundo y nuestro tercero. Siempre amamos primeramente a Dios. Amén. Esa era mi duda, apóstol. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Para servirle, mi niña, para servirle, que el Señor le bendiga. A ver, ¿quién fue la persona que estaba hablando antes que no le pude atender? Disculpe. Aló. Apóstol, yo, Sí, es dígame. que mi esposa quería hacerle una pregunta, entonces para ver si le regalaba un minuto a ella. Dele, pues. Buenas noches, apóstol, Dios le bendiga. Buenas noches, que el Señor le bendiga, mi niña. ¿Cómo le puedo servir? Amén. Pues escuchando aquí esa enseñanza que usted estaba dando, estaba yo preguntándome en cuanto a lo que a mí me ha pasado, de que como siempre buscamos al Señor en todas las circunstancias como creyentes, ¿verdad? Así estemos en las buenas, en las malas, siempre tenemos eso de costumbre nosotros los cristianos en estar en su presencia, en arrodillarnos, en buscarle. Pero he visto que hay momentos en mi vida donde me he visto eh, eh, con alguna sobrecarga en X o Y. Entonces he visto que al terminar como todo lo que hablo con el Señor, lo que pasa, lo que Él pone en mi mente, esa comunión con Él, empiezo como a soplar hacia afuera bastante fuerte y empiezo tanto que siento que, bueno, que me saca todo, me ha pasado en algunas oportunidades, no es todo el tiempo, por eso lo digo, es en momentos específicos, entonces eso pasa en mí, eso es una liberación. No Porque, necesariamente, mi niña, no necesariamente. Es una manifestación del Espíritu. Te voy a porque es explicar, que mira, siento te voy a una paz explicar. después que pasa, Ajá. increíble. Sí, lo que pasa es de que cuando hay un toque del Espíritu en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, hay una manifestación que se manifiesta. Puede ser por muchas razones, pero es una manifestación. Me explico. O sea, trae un mover, algo que te conmueve, pero no necesariamente tiene que ver con liberación, porque la liberación normalmente se va a hacer cuando un ministro maduro viene y trae la unción sobre ti. Pero cuando Ah, nosotros estamos hablando con el Señor, es una manifestación del Espíritu. ajá. Ok. O sea, algunas personas les da por temblar, otras lloran, otras se arrodillan, otras hablan en lengua. Son manifestaciones del Espíritu, mi niña. Ah, ok, O ok. sea, no es Qué algo bonito, ni bueno gracias. ni malo, simplemente es una manifestación que el Espíritu te tocó. Ah, ok, ok. Sí, sí, es que donde llega hay sanidad y hace No, mi múltiples. niña, no me has entendido. Ok, escúchame bien lo que te voy a decir. Es una manifestación del Espíritu. No necesariamente es una sanidad, no necesariamente tiene que ser una liberación, sino lo que te está diciendo es que el Espíritu Santo te tocó. Ahí está en ese momento. Ok. ¿Entiendes? Cuando el Espíritu Santo viene en contacto con tu carne, pasan Ujú. manifestaciones. Hay personas que lloran, otros se ríen, otros se postran, otros hablan en lenguas. Es una manifestación. La manifestación no quiere decir que hubo un cambio. El cambio sucede
cuando la persona está dispuesta a cambiar. ¿Me explico? Pero una manifestación sucede cuando hay la presencia del Espíritu Santo. Ah, ok. Ya le ¿Entiendes? Mira, por comprendo. ejemplo, puede ser que alguien venga a orar por ti y tú seas liberada y no pase ninguna manifestación. Como puede ser que venga el Espíritu Santo sobre ti y no haya ninguna liberación. La manifestación no hace que haya una liberación, es simplemente una manifestación que ahí está el Espíritu Santo. Que estamos, ajá, una razón, que está mostrando que ahí está. Ok. Bueno, gracias, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias. Gracias, apóstol. Gracias. Bueno, Bendiciones. tenemos ahora a Arnulfo Gómez. ¿Puede por favor activar su micrófono? Arnulfo, hola, hola, ¿puedes activar tu micrófono por favor? Arnulfo Gómez. Buenas noches, apóstol, Dios le bendiga. Buenas noches, que el Señor le bendiga, mi niño. A ver, apóstol, le hablo aquí desde Colombia y resulta que por la gracia y la misericordia de Dios, yo estoy en este momento en la posición de presidente de una iglesia. Soy el fundador de ella y tengo una inquietud en cuanto a lo que es el gobierno, sí, que se debe establecer, puesto que aquí en Colombia y yo no sé en su país, hemos escuchado de varios sistemas de gobierno como son presbiteriano, congregacional, episcopal y el autónomo. Entonces, en los documentos de la iglesia, al sacar la personería jurídica de los papeles legales, el sistema de gobierno que quedó fue episcopal. Pero últimamente yo he venido sintiendo de parte de Dios, mi espíritu ha estado muy inquieto en cuanto a este sistema de gobierno, porque yo soy un hombre que creo que el diseño de Dios para la iglesia son los 5 ministerios y estamos trabajando en pro de eso, estamos caminando en esa dimensión apostólica y profética. Entonces estoy como un poquito desorientado en cuanto a lo que es el gobierno de la iglesia como tal. Sí, pues yo fui constituido por la gracia de Dios como apóstol hace unos años atrás, pero estoy tramitando asuntos de reformas en los documentos. Entonces no sé si usted conoce respecto al tema y qué me puede orientar en esta parte del gobierno, si es, por ejemplo, en cuanto al gobierno de la iglesia local, debe ser constituido a través de ancianos o a través de los 5 ministerios. O sea, que me dé un poco de luz respecto a esta situación. Bueno, mi niño, hoy leímos un texto que está en 1 Corintios 12:28. Y ahí la palabra dice, y Dios puso primeramente apóstoles. Sí, señor. Segundo, puso profetas. Y tercero, ancianos. Ancianos está hablando de los pastores, ¿verdad? Mire, todo lo que me mencionó, las formas de gobierno que usted me mencionó anteriormente, son denominacionales. O sea, Sí. eso tiene que ver con la denominación con que la persona bajo la cobertura de quien está, ¿verdad? Pero si usted no tiene, digamos, una denominación que le esté dando cobertura, entonces debería de ser una congregación apostólica profética. Ese es el fundamento. Dios puso primeramente, dice, apóstoles, luego profetas, nada de episcopal, nada de ninguna otra cosa, apóstoles. Eso dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, no vamos a entrar en la parte denominacional. Si usted, el Señor lo llamó como apóstol, usted debería de tener un padre ministerial que le enseñe cómo ser un apóstol. Porque hay muchas personas, por ejemplo, hay muchos países donde si tiene 2 o 3 congregaciones, los nombran apóstol. No porque tenga llamado, sino porque tiene 2 o 3 congregaciones y ellos creen que con eso ya cubrió el hecho de ser un apóstol. Pero el apostolado es un llamado ministerial como el profético, ¿verdad? Igual, ¿en qué sentido?
en que tiene una labor que hacer. Es la base fundamental de la doctrina. Entonces, nosotros, a pesar de que tenemos un ministerio que es un fundamento, tenemos que tener una cobertura, que es una paternidad. Yo, por ejemplo, yo tengo mis padres espirituales, que son los que me llevaron a Cristo y me llevaron hasta ser pastor, y tengo mis padres ministeriales, que son apóstoles del Señor, que me enseñaron qué es ser un apóstol, porque hay diferentes tipos de apóstoles, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber cuál es el fundamento que Dios me dio a mí, cuál es mi llamado y cuál es la extensión de ese llamado, porque Él te va a dar un territorio, te va a dar una misión y te va a dar un trabajo específico sobre qué es lo que debemos hacer. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy iniciando en una de las escuelas, una escuela apostólica, porque hay mucho desorden en eso. Hay unas personas que piensan que es un llamado y que es como un título, ¿verdad? Pero no es así. Hay un trabajo que hacer y ese trabajo tiene que saberlo hacer. Mira, por ejemplo, hay muchas personas que viajan a las congregaciones y dicen, este tiene ministerio profético y van y lo ungen, pero eso no es así. Usted antes de Ajá. ungir a alguien debe de formarlo primero, enseñarle. Eso significa que tienes que tener una escuela de formación ministerial, porque para que puedas tener los ministerios, tú tienes que haber pasado por ellos, conocerlos, saber cómo se hace para poderlo formar. ¿Cuál es el trabajo de cada ministro? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. La mayor parte de gente cree que, por ejemplo, los evangelistas son personas que van a predicar en una tarima y se llegan miles de personas y se comienzan a trabajar. Pero Efesios capítulo 4 no dice eso. Después de que habla del versículo 11, donde habla de los 5 ministerios, dice en el versículo 12, dice que fuimos creados como ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Amén. un evangelista también tiene un trabajo que hacer dentro de la iglesia, enseñar a otros a evangelizar. Ese es su trabajo. El Amén. profeta, ¿cuál es su trabajo? Es impartir lo profético. El apóstol, ¿cuál es su trabajo? Impartir lo apostólico. Pero todos fuimos creados como la columna vertebral de la iglesia. Es como un esquema que Dios dejó del gobierno local. En cada congregación debe de haber una autoridad, pero esa autoridad también está bajo una autoridad. Yo tengo mis padres ministeriales y ellos tienen 40 años de estar en ministerio y ellos también tienen su padre ministerial. O sea, aquí no hay llaneros solitarios, todos debemos de estar unidos de alguna manera, cada hueso con su hueso, dice la palabra. O sea, todos tenemos un trabajo especial, pero todos también tenemos la cobertura de Dios a través de ministros maduros que nos enseñan y que nos ayudan. No sé si me doy a entender. Claro que sí, apóstol, amén, así es. Sí, yo pues en este momento yo estoy bajo una cobertura, sí, aunque no es de carácter, digámoslo, apostólico y profético, ¿no? Pero antes de que me ungieran como apóstol, yo estuve 4 años en una escuela dirigida por apóstoles. Y bueno, pues hay un conocimiento, claro que esto cada día uno aprende más y más, porque en el Señor nunca dejamos de aprender. Correcto. Entonces, Entonces, pues, esa cobertura, ellos te van a dar parámetros sobre la forma de trabajo, ¿verdad? sí, Esa es una de las cosas que tienes que entender, porque yo, por ejemplo, yo trabajo de la misma manera que trabaja mi cobertura. Y esa es la manera en que nosotros lo hacemos. Ahora, si tú sientes que hay algo que estás queriendo hacer del cambio a personalidad jurídica, eso es algo legal. O sea, lo que quiero decir es que eso no tiene que ver con la manera en que tú diriges una congregación o varias congregaciones. No sé si me doy a ok, entender. Eso es un término claro que sí. legal que fue establecido por las diferentes denominaciones. ¿Recuerdas cuando apenas habían 4 o 5 denominaciones en todo un país? Cuando estaban los de la Asamblea de Dios y eran varias denominaciones. Ellos impusieron eso de lo episcopal y esas cosas, pero no Sí, tiene señor. nada que ver con la manera en que llevamos la congregación. La congregación tiene que llevarse en un orden divino a través del Espíritu Santo. Entonces, cada Amén. ministerio
Dios le da una localidad, un territorio, una unción, o sea, poder y autoridad, y le da una misión y una visión. Usted tiene que ser fiel a la visión que Dios le dio. Por ejemplo, nosotros somos conquistadores del reino. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos? Preparar un ejército de ministros para conquistar las naciones para Cristo. Esa es nuestra misión y eso es lo que nosotros hacemos a través de las escuelas, preparamos ministros y tenemos congregaciones en 16 países, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con nuestra formación, con lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces tú tienes que ver cuál es la visión que Dios te dio a ti y en qué es lo que tú debes de trabajar. Y si necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Puedo tener un tiempo aparte para poderte aconsejar. Nosotros tenemos libros y manuales de cómo establecer. Es más, tenemos un libro que se llama El gobierno de la iglesia local. Y ahí explica cuál es el trabajo de los diáconos, de los servidores y todo eso, ¿verdad? Pero en lo que tú necesitas es una estructura más arriba, ¿cierto? O sea, cómo vas a organizar ministros, cómo vas a llevar una congregación y cómo vas a hacer cuando esa congregación para otra congregación, cuando empiecen a tener más congregaciones. Ahí es donde viene lo un poquito más complicado. Pero te voy a decir algo, vas por buen camino, mi niño. Sigue trabajando, Dios no te va a soltar, Él te va a seguir dando instrucciones y si tú quieres, con mucho gusto nosotros también estamos aquí para servirte en lo que necesites. Amén, apóstol. Apóstol, ¿y cómo adquirir ese libro que usted acabó de mencionar y el material de que hablaban esta noche en la clase? Es a través de las escuelas. Nosotros no vendemos nada, solo los damos gratis a través de las escuelas. Ya, O sea, el de esta noche. tenemos varias escuelas y tú puedes estudiar en una de esas escuelas, todo es gratuito y simplemente dedicamos el tiempo para ayudarte con el llamado que tú tienes. ¿Me explico? O sea, nuestro Sí, sí. trabajo es ayudarte a que desarrolles el ministerio. Mira, nosotros no enseñamos teología, lo que enseñamos es formación ministerial, que es muy diferente. O sea, según el Ok, llamado que usted tiene como apóstol, usted debe conocer los 5 ministerios, porque no puede ser amén. un padre ministerial de un profeta si no conoces nada de lo profético. ¿Cómo lo vas a impartir? Correcto. ¿Me explico? Correcto. Entonces, Sí, sí. un apóstol tiene que estudiar más que todos los demás, porque él tiene que impartir de lo que Dios le da en su ministerio. Amén. ¿Verdad? Listo, mi Así que apóstol. mira, si quieres hablar conmigo, yo atiendo los días jueves. El número de WhatsApp que estaba allí donde vas a mandar tu código para el libro de hoy, a ese usted puede mandar un mensaje de texto y solicitar una entrevista conmigo. Yo lo voy a atender. Ah, listo, mi apóstol. Ok, ¿Sí? Bueno, para ok. servirle, que el Señor te bendiga grande y abundantemente, mi niño. De igual manera, apóstol José Luis, Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga una feliz noche. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Muy bien, ahora vamos a atender a Glendy. Glendy Rodríguez. Por favor, activa tu micrófono. Glendy Rodríguez. Ajá. Hola, 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 hola. buenas noches. Buenas noches, que el Mi Señor le nombre, bendiga. ¿Desde dónde se comunica? amén, apóstol José Luis. Mi nombre es Gladieli Rodríguez y estoy en el Amazonas venezolano, en el Ah, Amazonas, Venezuela. está Estoy o sea, en el Amazonas, en Venezuela. en Venezuela, Ok, correcto. dígame. Em, Mi pregunta tiene que ver con la parte con la parte ministerial, ciertamente. Ya yo tengo tiempo siguiéndolo en las redes, siguiendo las enseñanzas de la escuela, porque tengo precisamente un llamado a una escuela profética. De hecho, ya la tengo formada. Yo salí de la cobertura que tenía, yo estaba en el concilio cuadrangular hasta el año 2020 y salí por una instrucción del Señor que me mandó a salir, porque a pesar de que hablan de que están de acuerdo con el ministerio quíntuple o que están bajo esa premisa, realmente no hay un mover profético dentro de ese lugar y de hecho
fui muy atacada por las visiones y las instrucciones que el Señor me daba. Entonces salí de allí y ahora estoy ya con unas hermanas, pero yo necesito formación. Y precisamente la duda que se me presenta hoy con la clase, porque todo lo que habló la pastora, son temas que ya yo vengo estudiando desde hace tiempo. Sin embargo, hay como que una duda porque siempre estoy con la cuestión de que actualmente estoy en esa fase de formación. Sí, y necesito, yo entiendo lo que usted dice de estar bajo un manto apostólico, bajo un manto profético. Lamentablemente en mi nación, bueno, si conoce algo de lo que es la historia o el mover espiritual de Venezuela, pues sabrá que la iglesia en pleno, hablando de diferentes denominaciones, pues ha sido contaminada en muchas maneras. De hecho, usted habla de presbiterio y casi que todo el mundo salta al brinco y ya comienzan a hablar que eso no existe, o que el ministerio apostólico ya cesó, o que el ministerio profético ya cesó. Pero entonces yo digo, bueno, entonces yo me estoy volviendo loca porque a mí el Señor me habla, el Señor me manda a hacer cosas, instrucciones, claro, y llega y coloca como decir, cuando te da la visión también te da la provisión, pero también estoy como con esa situación porque la pastora decía, ajá, Eliseo ya estaba listo de hecho entendió cuando el profeta Elías le lanza el manto, él entendió que ese era su momento para ir a formarse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé yo eh, cuál es ese momento? ¿Cómo usted, porque me imagino que está con la misma cobertura desde que se convirtió? Yo estuve con la misma cobertura desde que me convertí por Pues no 16 años. necesariamente, mi niña. Mira, yo fui un pastor de las Asambleas de Dios. Igual, en el libro principal dice que trabajan con los 5 ministerios, pero no es cierto, ¿verdad? Hasta que Dios me mandó, me sacó y me hizo que abriera un ministerio. Ahí fue donde comenzamos. Pero te voy a decir algo. ¿Usted sabe cocinar, mi niña? Sí, claro, ¿Sabe hacer arrocito? sí, ¿Y quién decide si el arroz ya está listo? ¿Los arrocitos o usted que está cocinando? yo. Exacto. Entonces, la persona que le va a decir que está lista es el padre o madre ministerial que va a estar formándola. O sea, ellos le van a dar la unción y la bendición cuando usted ha alcanzado un nivel de madurez. No sé si me doy a entender. Por supuesto Entonces, que le lo que yo entiendo le perfectamente. recomiendo, mi niña, es de que usted busque una escuela donde pueda ser formada. Y no importa que no esté ahí en tu país. Nosotros tenemos varias congregaciones en Venezuela. No necesariamente tiene que estar presente. Usted tiene una forma de comunicarse, así como el día de hoy. Igual usted está recibiendo, está siendo impartida. Usted va a ir avanzando, va a ir madurando y cuando llegue a un nivel de madurez, su padre o madre ministerial le va a decir, usted está lista para que avance al siguiente nivel. Amén. Voy a solicitar una entrevista con ustedes para ponerme en contacto para continuar con las clases más profundas. Claro que sí. Muchísimas, Siempre a la orden, mi muchísimas niña, gracias. para servirle, que el Señor le bendiga grandemente. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Ahora vamos a darle micrófono a Rodrigo y Carolina. Rodrigo y Carolina. Buenas noches, apóstol. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Todo bien? Amén, amén. Bueno, una pequeña pregunta nomás. Estábamos hablando de la impartición a través de una palabra, de una charla, tal vez, compartiendo la comida, como dijo, y en una de esas, en la imposición de manos. También la hermana preguntó cuánto había de la transmisión en la imposición de manos. Ahora, la cuestión es que a veces me genera duda, porque la hermana preguntó que tal vez tenía que orar por ciertas personas e imponer manos, y usted le dijo, pero ¿por qué vas a orar? En este caso le dijo, ¿por qué vas a orar por un brujo, no? Eh,
entiendo un No, poco a ¿por dónde qué? No, apuntaba la no, no, hermana, creo. espérame, espérame. La cosa no Sí, era por qué va a orar por un brujo, no, ¿por qué le va a imponer manos? mm, O sea, claro, no hay muchas razones por qué ella debería de imponerle manos. O sea, puede orar por sí. él, pero no necesariamente hay que imponer manos. Exacto. Por eso es la pregunta, porque generalmente tal vez nos encontramos con alguien al que le predicamos en la calle y le podemos decir, bueno, ¿me permitís orar por vos? Y generalmente lo mínimo que hacemos es tomarle la mano para orar. Tal vez se acostumbra mucho también a ponerle la mano en el hombro, pero la pregunta es, ¿la imposición de manos es específicamente en la cabeza o ya tocando a la persona en la mano, en el cuerpo? Eso es imposición de manos, como para I- no imponer impo- manos a la ligera. Ajá, imposición de manos en cualquier lugar, mi niño, en cualquier lugar. Y debemos de Sí, tener cuidado de no hacerlo a la ligera. Si lo que tú dices es cierto, es muy común, pero no es correcto. O sea, no deberíamos de claro. imponer manos a la ligera. Debemos de, para imponer manos, usted tiene que saber a quién va a estar usted. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que oramos por las personas sin saber, ¿verdad? Si una persona te dice, mira, estoy pasando una necesidad, estoy enferma por esto, por esto, por esto, usted hace una oración de sanidad y usted sí puede tocarla, pero normalmente no debemos hacerlo. El poder está en la palabra. Ah, está O bien, sea, en la la persona palabra. no Sí, se sí. sana por la imposición de mano, se sana por el Ujú, poder de la palabra. Y eso es lo primero que debemos claro, aprender. O sea, no necesitas sí. imponerle mano ni despeinarlo ni nada. Hay gente que hasta anda su aceitito y lo aceita y todo y anda ungiendo demonios porque no sabe ni a quién está ungiendo ahí. Sí, porque veo también mucho en las congregaciones de que tal vez en el momento de la administración última en la oración imponen manos tal vez o están orando los líderes y cuando los tocan los empujan, le hacen el impulso para que se caigan y eso no Eso es debería ser así, incorrecto. ¿verdad? No, no, no. Ah, Primero, mm, debería de que la administración, para que le vayas a imponer mano a alguien, debe ser por llamado. O sea, bueno, o sea, termina la reunión, ¿verdad? Digamos, la enseñanza. Los que deseen pasar al frente para que oremos por ellos, por favor, que pasen aquí al frente. Debería ser voluntario, no es que ellos deberían de andar imponiendo mano. Eso está mal. claro, claro, Ve. claro, perfecto. Entonces, bueno, estamos en las clases, seguimos. Bendito sea el Señor. Gusto de verte, mi Bueno, niño. Gusto de bendiciones. verte. Gracias. Hasta Que el luego. Buenas Señor te noches. bendiga. Muy bien. Ahora vamos a darle el micrófono a Javier. Javier Quintana, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Javier Quintana. Aló, Dios le bendiga, apóstol, buenas noches, bendiciones. Bueno, ya mi Bendiciones. pregunta me copia, me escucha. Sí, 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 adelante. Sí. Aunque ya mi pregunta me la contestaron por ahí en antes. Yo solamente quería pedirle, apóstol, es que cuando fui a capturar mi teléfono estaba molestando y nada más yo copié los tres primeros números. Si me pudiera dar ¿cómo se llama? El código, que no pude copiar los últimos tres números. No puedo, mi niño, pero manda los tres números que tienes. Sí, seguro. Ok, pues gracias, apóstol. Bueno, Muchas gracias. para servirle, mi niño, que el Señor te bendiga grandemente. Bien, ahora tenemos a Corina Ramos. Hola, hola, buenas noches, bendiciones, Papá José Luis, a usted y a toda su familia. Bueno, Amén, amén. más que una pregunta, ¿verdad? Es a invitar al pueblo de Dios que está conectado de las diferentes naciones. Bueno, yo soy una hija ministerial de Papá José Luis, ¿verdad? Y que decirles, contarles, ¿verdad? La formación que he tenido en estos 2 años, bueno, 3 años casi ya voy por la tercera escuela ministerial, ¿verdad? Con Papá José Luis, ¿verdad? Y bueno, contarles de que en estos 3 años ha sido bien poderoso, bien maravilloso ser formado, ¿verdad? Por medio de él, ¿verdad? Bueno, lo que Dios nos ha dado por medio de él y bueno, contarles de que bueno, he crecido ministerialmente, he crecido, ¿verdad? Personalmente también
y a la verdad la liberación que nos hizo, bueno, que me hizo, ¿verdad? Yo tenía 16, 18 años de estar yendo a la iglesia, ¿verdad? Evangélica, ¿verdad? Solo irme a sentar, quizás de repente a recibir, pero desde que lo conocí, desde que conocí la escuela, ¿verdad? Y me matriculé en la escuela, es más, en la liberación, yo pude recibir lo que fue el bautizo del Espíritu Santo en ese mismo día, ¿verdad? Bueno, y contarles de que proféticamente he madurado, ¿verdad? Gracias a Dios y bueno, hemos, nos hemos dejado llevar conforme Él nos ha enseñado y asimismo, ¿verdad? Hemos tenido éxito, ya varias iglesias nos invitan para predicar y todo, bueno, el manto, ¿verdad? Que nos arropa, que es el manto de Él, ¿verdad? Eso es poderoso también, eso es lo que les quería contar, invitarles a la escuela, ¿verdad? Del Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Bendiciones a todos. Gracias, mi niña. Que el Señor te bendiga, mi amada profeta. Que el Señor continúe derramando de su gracia sobre ti. Muy bien, vamos ahora a darle micrófono a Olga Membreño. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Bendiciones, apóstol. Mi Bendiciones. pregunta, le hablo desde Miami, Estados Unidos. Ajá. Mi pregunta es esta, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de fe? Porque en 1 Corintios habla que es un don y en Gálatas 5 le habla que es un fruto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, los dones del Espíritu son 9. Y esos estás hablando de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, milagros, sanidades. Esos son dones, dones del espíritu. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Son cosas muy diferentes. Unas son dones y otros son frutos. Ahora, para que puedas tener el carácter de Cristo, necesitas los dos. Necesitas los dones, pero también necesitas el fruto del Espíritu. Porque si tienes el fruto del Espíritu, entonces vas a poder funcionar en el cuerpo de Cristo y traer el amor de Dios a las personas. Cuando no hemos aprendido a tener el fruto, nuestro carácter no va de acuerdo con lo que predicamos a veces de lo que el Señor nos ha enseñado. No sé si eso contesta su pregunta, mi niña. Mire, estamos hablando, la pregunta sería en la fe, que me habla la fe como un don. Ok, la fe en específico. Sí, Ok, hay específicamente. 4 niveles de fe. Ok, el primer nivel es el que te da el Señor cuando lo conoces. Ese te lo da por gracia. Hay otro nivel de fe que es el don de fe. Y también hay otro nivel que es el nivel del fruto del Espíritu, ¿verdad? Son diferentes niveles. Es la fe, la misma fe, pero con diferentes niveles. Ahora, por ejemplo, dentro de los dones, la fe está dentro de los dones de poder, porque necesitas ese nivel de fe para poder hacer milagros, para que le crezca un pie a alguien. Es un nivel de fe más avanzada. O sea, no es una pregunta que te puedo contestar de una manera sencilla. Eso es algo que hay que explicarlo, mi niño. Son 4 los niveles de fe. Y vivir en un mundo sobrenatural, eso también es el último nivel de fe. Ok, está bien entonces. Le volvería a dar la pregunta después entonces, con Bueno, más tiempo. claro que Gracias. sí, mi niña, para servirle. Que el Señor le Amén, bendiga bendiciones. grandemente. Bendiciones. Ahora vamos a darle a Vero. Vero, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Vero, Vero, Vero. Sí, ya activé mi micrófono, apóstol. ¿Sí se escucha? Pero es otro número. No, es el mío. Pero en el otro todavía tiene otro número ahí. Bueno, a ver, dígame, ¿qué le puedo servir? Sí, es en la parte 3 que nos decía que por objetos físicos, prendas, utensilios o el contacto físico se podía hacer una unción o una transferencia, pero en el caso contrario, eso es para
digamos, para las cosas buenas, pero para a lo que se le llama, por ejemplo, enviaciones, o sea, del reino de las tinieblas, ahí cómo podemos nosotros, no sé, discernirlas, bloquearlas o protegernos en ese sentido. Bueno, mi niña, la mejor protección es que nosotros estemos buscando del Señor y estemos llenos del Espíritu Santo. Esa es la mejor protección que podemos tener. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nada nos puede tocar. Señor Jesús dijo, vayan, por lo tanto, sanando enfermos, limpiando leprosos, expulsando demonios, y nada podrá tocarlos. O sea, mientras nosotros tengamos las puertas cerradas, el diablo no nos puede tocar. Él solo nos puede tocar cuando abrimos puertas, mi niña. ¿Entiendes eso? ¿Aló? Bueno, parece que dejó apagado su micrófono. ¿Contesta eso su pregunta, mi niña? Sí, apóstol, correcto. O sea, lo que tienes que tener cuidado es de no abrir puertas. Si tú estás llena del Ok, Espíritu Santo, nada te va a poder tocar. ok, ni aunque sea por objetos que Ni igual por nosotros... nada. O sea, Ah, el diablo no te puede tocar. Si tú estás bien delante del Señor, el diablo no te puede tocar, mi niña. amén. Ok, ¿Ya? Así que no debemos de tener miedo. Él está vencido. amén, gracias. Bueno, para servirle. Ahora vamos a darle el micrófono a Alicia. Alicia, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? A ver, lo volvió a apagar. Otra vez, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está. ¿Me Adelante. escuchan? Hola, Sí, noches. adelante, adelante. Buenas noches, Dios le bendiga, apóstol. ¿Cómo le va? Bendecido, Mire, mi pregunta, prosperado, con salud y en victoria. amén. Bueno, yo le quería preguntar el caso de dos jóvenes que ha pasado en una iglesia, de un joven que estaba en la iglesia, lo ministraron y le impusieron mano, cae al piso, no se levantaba, agarró convulsiones, tuvieron que llamar a la ambulancia. Así que lo llevaron a la clínica, estuvo en terapia creo que 2 o 3 días, pensaban que eran meningitis, algo de eso, y después que salió de terapia, le hicieron los estudios, le dijeron que no tenía nada, que no le encontraron nada, no se saben explicar los médicos qué pudo haber sido. Y otro joven pasa que estaba en un negocio que va a la misma iglesia, también cayó en el negocio así con convulsiones, vino la ambulancia, lo llevaron, no le encontraron nada, no estaba ni en efecto de droga ni de ebriedad, no supieron qué decirle qué es lo que tenían, porque no le encontraron nada. Mi pregunta es, ¿puede que esté pasando algo de brujerías dentro de la iglesia en la que van? Bueno, eso yo no lo puedo saber, mi niña. Lo que sí te puedo decir es que es una situación espiritual. Lo que les pasó a ellos es una situación espiritual. No es algo natural, no es una enfermedad, es una situación espiritual. Puede ser de Ujú. que haya algo de contaminación o puede ser que la persona que está trabajando no esté a un nivel del poder de Dios para poder traer esto, pero sí provocó la manifestación. Ajá, ¿Entiendes? bárbaro. O sea, hay Sí, sí, personas sí, que sí. buscan del Espíritu Santo y el Señor en su inmensa misericordia deja que haya, que caiga el Espíritu Santo, pero tal vez no han sabido utilizarlo para dar con autoridad la liberación a los jóvenes. Ah, ajá. Bueno, esa era mi pregunta. Desde ya muchas gracias y lo bendigo, apóstol. Gracias, que el Señor le bendiga, mi niña. Bendiciones, bendiciones. Muy bien, Bendición. vamos entonces ahora a darle el micrófono a Armengol. Armengol Gil. Por favor, activa su micrófono. Buenas noches, Dios te bendiga, apóstol. Es Keila Cervantes, lo que pasa es que está el nombre de mi esposo allí. Está bien. Cuénteme. Dios te bendiga, apóstol, Dios te guarde. No, que quería bendecirlo, gracias por su enseñanza.
que he aprendido todos los días, cada vez que voy a sus enseñanzas, uno aprende más en las cosas del Señor. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por su equipo de trabajo. Agradecida de Dios por ustedes y me siento agradecida de Dios por ustedes que cada día nos dan esa enseñanza para uno aprender cada día en las cosas del Señor. Lo único sí, que oremos por Venezuela, que me siento muy triste a veces porque a veces no puedo bendecirlo, bendecir su ministerio, porque estamos en una situación que el dinero aquí no nos alcanza para bendecirle. Y yo sé que Dios, en su infinita misericordia, es que ustedes lo mantienen, amén. Y a través de las oraciones de nosotros, que cada día Dios te da la fuerza para seguir adelante. Agradecida de Dios con ustedes y agradecida de Dios por todas las enseñanzas y agradecida de Dios que amas al amor de Dios para cada día uno aprender más y cada día enseñar más esa sabiduría que el Señor te ha dado. Estoy agradecida con ustedes y bendiciones desde Venezuela. Amén, amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amados, hemos terminado el día de hoy. Me siento muy gozoso y quiero darle gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo, ¿verdad? Y nos sentimos muy gozosos de lo que el Señor ha hecho esta noche. Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.